que el sermón del monte es la idea de Dios, el camino, el reflejo, es el espejo de tu salvación, para que tú veas si tú estás dentro de la salvación por la gracia y la fe. Ahora él, subiéndose al monte, alzó la voz y empezó a decir: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús se refería en ese momento que para poder estar allí con él, escuchándole la prédica, era necesario que tenían que ser pobres del espíritu, porque habían de vencer aquella arrogancia, el ego, la vanidad, todo orgullo, para sentir y saber que la felicidad no la daba el dinero, no la daba la comodidad en el mundo, no la daba aún en pobreza o en escasez o en abundancia, saber que la felicidad verdadera era la que estaba sentada ahí, era Jesús, era Dios a través de su palabra. Y allí Jesús les dijo: solamente los pobres de espíritu son los que tienen esa necesidad de buscar a Dios, sabiendo que es la única felicidad y la salida a su problema. Luego les dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús se refería no a aquellos que lloran por la muerte de un familiar, porque tienen remordimiento de algo malo. Jesús le dijo a los que lloran, así como a David, que llegaba sometido a los pies de Dios, llorando amargamente, arrepentido de corazón por el pecado y porque era el único que lo podía salvar. Ese lloro que viene del espíritu, del corazón de la verdad, ese espíritu contristado, es el que necesita Dios de ti. No un lloro como lo hizo Judas o como lo hizo allí Saúl, que era un corazón, un llanto de remordimiento como lo hizo Caín, de culpabilidad, no de arrepentimiento, sino de culpa. Dios quiere un lloro de arrepentimiento genuino, y ese lloro tú serás consolado, porque Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me envió a consolar los corazones entristecidos. Ahora Él siguió diciéndole: bienaventurados los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Jesús se refería a que los mansos, a los que tenían que venir como una oveja sometida a Él, a sus enseñanzas, eran los que iban a heredar la tierra y su reino milenial allí en su gobierno, porque no eran aquellos que con su violencia querían hacer la voluntad, así como el rey Aca que fue y con la violencia arrebató las tierras de otro. Así Dios no quiere un corazón totalmente violento. Él quiere que seas oveja, sometida a la palabra de Dios, a la enseñanza, dejando toda enseñanza del mundo, del aprendizaje que tenías tú, viejo, dejándolo allí aparte, y tú te consagres mansamente a la obediencia de Dios, a la obediencia del Cordero. Él quiere que seas manso y humilde de corazón. Ahora, Jesús continúa diciendo: bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Yo te digo que te fijes en esto, porque es importante, porque Jesús posteriormente le dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, que el come de mí tiene vida eterna y no tendrá más hambre, y aunque muera vivirá. Jesús le dice: el que coma de mi carne y beba de mi sangre, yo habitaré en él y él habitará en mí, y seremos uno, como yo soy uno con mi Padre. Y yo seré allí
y lo resucitaré en los últimos días. Ahora, Dios nos dice que tener sed y hambre de justicia es comer de Él, de la palabra, de su enseñanza, de que Él habita en nosotros y nosotros en Él. De que no seamos ya creyentes, sino seamos discípulos, que Él sea copia en nosotros, que así como un día sus discípulos, y cuando fue entregado allí, ante los gentiles, cuando fue crucificado y fue perseguido los discípulos, eran reconocidos porque ellos se parecían a Jesús, porque hablaban como Jesús, las enseñanzas eran como Jesús, y su comportamiento era como Jesús. Si tienes sed y hambre de justicia, Él será saciado, pero tú tienes que comer diariamente, porque la bebida y la comida material es todos los días, y así tienes que alimentarte de día, todos los días, de Jesús, de su cuerpo y de su carne, para que seas saciado de la justicia, sea justificado, como Abraham. Abraham fue justificado, pero nosotros somos justificados, así como Abraham por la fe de la gracia, así somos justificados en la sangre de Jesús en la cruz y su sacrificio al creer en Jesús, pero tenemos que comer de su carne y beber de su sangre. Yo te digo, si tú no bebes y comes de su carne, no eres cristiano, aún no eres discípulo, eres un creyente simplemente. Te invito a que seas discípulo de Jesús. Ahora, Él continúa diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ya al momento que tú has sido justificado en esa sed y hambre de justicia, tus pecados son perdonados y tu lloro es consolado. Ahora, esa misericordia, Jesús se refiere a que Él te perdonó una gran deuda en la cruz de Calvario, por la gracia. Tus pecados que fueron muchos, tus deudas que fueron cantidades, hoy es perdonada. Tú eres perdonado y la deuda fue pagada. Pero así como el siervo, un amo que tenía un siervo, el siervo tenía una deuda grande con su amo, y ese amo le perdonó su deuda totalmente, y ese siervo se fue, y un amigo que tenía una deuda con él llegó y le cobró la deuda y no le perdonó la deuda, y su amo llegó y se enteró y lo llamó y le dijo: siervo insensato, siervo malo, ahora serás en las nieblas. Porque Él te dice, porque si tú vienes y no tienes misericordia con el que tiene, con el que tú odias, si tú tienes odio, rencor y no tienes misericordia con tu prójimo, perdonándole la deuda, tu deuda no será perdonada tampoco. Por eso te digo, ve y perdona, escudriña tu corazón y tu mente y perdona a todo aquel, porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y Jesús continuó la enseñanza diciéndole: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya sabes que en esas prédicas que yo he hablado de por qué no vemos a Dios, debemos escudriñar nuestro corazón y apartar como el oro puro lo que es el residuo, lo que es ese desecho del oro. Para hacerlo puro tienes que sacarlo de tu corazón, así como David le pidió a Dios que hiciera formar un corazón puro, nuevo en tu corazón. Dios quiere formar un corazón nuevo, pero para eso tiene que sacar toda clase de pecados viejos, enseñanza, pensamiento que está conectado con tu corazón, que te lleva allí al pensamiento maligno, que te lleva a una actitud mala y te lleva a un comportamiento que va allí a la sociedad causando el pecado. Ahora, Dios quiere que tu comportamiento sea bueno, pero para eso necesita un corazón puro. Por eso Dios dijo: la lámpara del alma es los ojos. Si tú tienes tus ojos malos, ¿cuánto más será tu vista mala? ¿Cuánto será las nieblas que hay en tu alma? Ahora te digo, purifica tu corazón, separa esas nieblas
de la luz, que la luz refleje en tu corazón, esas nieblas no vuelvan a ti. Te digo hoy, busca un corazón puro y saca lo que no es de Jesús de tu corazón. Jesús quiere un corazón puro para poder habitar en él, porque donde habita el Espíritu de Dios en tu corazón, donde habita Dios es tu corazón. Y Jesús continuó diciéndole: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios se les fue dado la encomienda de predicar el evangelio de la paz. No es la paz que da el mundo, no es esas sectas y esos símbolos que dice paz del mundo, que utiliza allá la Unión, los Países Unidos. No es esa la que da el mundo, es la que da el evangelio, la paz, la prédica del evangelio de la paz, es la verdadera paz que da Dios. Dios te dice, no es la que da las Naciones Unidas, no es la que te da la paz, la de derechos humanos, no es la que te da los hippies, es la que te da el evangelio. No es la paz tuya, la del hombre, la sabiduría tuya como la crees tú, es la que te da el evangelio. Jesús es la paz. El que da la paz, verdadera paz, es Jesús, que trasciende todo entendimiento, porque Él pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario nuestra paz. Y esa paz es la predicación del evangelio de la paz. Benditos son los pies, los que predican el evangelio de la paz. Y los que predican el evangelio de la paz son pacificadores y son llamados hijos de Dios. Y Jesús continúa diciendo: bienaventurados los que los persiguen y que los llevan a las cárceles por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alegraos y regocijaos cuando digan toda clase de calumnia, cuando los persiguen, los metan en la cárcel. Y porque así hicieron los profetas antes que a ustedes. Regocijaos, alegraos, porque el galardón es grande en los cielos. Dios te dice que Él te va a premiar toda aquella persecución. Él no te dice, no te engaña, que cuando seas hijo de Dios y estés totalmente alineado a lo que te estoy diciendo, a este sermón del monte, el mundo te perseguirá, porque tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Nosotros, cuando venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser enemigos del mundo. El enemigo del mundo somos nosotros. El mundo nos conseguirá su enemigo, porque no somos del mundo, somos ciudadanos del cielo. Somos extranjeros, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, Jesús vino a predicar una palabra en un mundo que había crisis, que pensaban que Él iba a establecer el gobierno para algo totalmente la comodidad económica, política. Pero Jesús se refería a todo esto, a la aparición hoy, a un reino que viene, milenial, que viene pronto. Él te da la salvación, que es importante para que tú llegues al reino de los cielos. Pero no confundas la palabra y la conviertas en algo terrenal, carnal, porque solamente la palabra del Espíritu puede hogar en el Espíritu. Y aún pasando cualquier gobierno, crisis, cualquier cosa que se ha levantado contra los cristianos, así como en esa época Nerón, que los quemaban y eran mártires allí en Roma y eran muertos, niños pequeños iban alegres cantando: primero es el reino de los cielos, buscar la justicia, el reino de los cielos, y lo demás será añadido. Ellos creían que Jesús venía a ser rey y cambiar y levantarse con ese poder y derrocar a Roma. Pero Jesús tenía otra idea, porque el gobierno de Él no es de este mundo.